Hoy trabajaré la suma de vectores. La suma de vectores normalmente se tiene que trabajar, y de hecho siempre se tiene que trabajar entre las componentes. ¿Qué son las componentes? Quiere decir que nosotros tenemos una representación gráfica de un vector, vamos a llamarle este vector A, y esta representación gráfica tiene una proyección directamente sobre el eje X y tiene una proyección directamente sobre el eje Y. A esta proyección en el eje X se le va a llamar A sub X. Y a la proyección en el eje vertical A sub Y, ¿verdad? Eso quiere decir que el vector, de la magnitud del vector, podemos extraer las componentes. Entonces yo puedo explicar que el vector tiene una componente en X y una componente en Y. AX y AY. Estas yo las puedo representar como un vector, pero directamente sobre la coordenada. Entonces, estos son vectores que están directamente sobre la coordenada. Y esto lo puedo representar como una magnitud de A en el eje X y lo voy a multiplicar por un vector unitario, que lo único que implica el vector unitario es la dirección. Si es Y, representa el eje X, si es J, representa el eje Y, y si es K, representa el eje Z. En este caso es la magnitud directamente de AX en Y y la magnitud de A sub Y en J. En este caso, que es bidimensional. Ahora aquí voy a tener o sea, aquí vamos a ver esto ya aplicado con sus componentes para una suma de vectores. Ahora, transformar, por ejemplo, la magnitud y el ángulo que tiene un vector a sus componentes, pues hay que usar las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente y utilizar el teorema de Pitágoras para hacerlo. Yo simplemente voy a hacer ahorita la suma de vectores ya con sus componentes. En otro video, pues voy a explicar cómo es que se extrae las componentes de un vector. Muy bien, entonces ya teniendo esto, A más B, la única forma en que se puede sumar es la componente con la componente en la misma dirección. Puede el sentido variar, pero la componente debe ser sumada con otra componente exactamente sobre la misma dirección, como una recta numérica. Entonces aquí solamente podemos sumar a 3i con 3i, que representa a A, con I, que representa a B. Luego tenemos 2j, que le podemos sumar menos j. Y luego podemos hacer lo mismo en el eje Z, 4k, lo vamos a sumar menos 3k. Y ahí tenemos la suma componente por componente. No podemos sumar I con J, ni J con K, ni K con I. Tiene que ser solamente las que están en I, las que están en J o las que están en K. X, Y y Z. Por lo tanto, este resultado nos queda 3i más i, sería 4i. 2j más por menos, menos 2j menos j, esto es 1j, ¿verdad? 2 menos 1. Y luego tenemos aquí 4k más por menos de nuevo, sería 4 menos 3k, esto sería 1k. Normalmente cuando nosotros tenemos el valor numérico de 1, lo vamos a representar sin poner el número y solamente dejando, en este caso, el vector unitario. Ya automáticamente el vector unitario tiene magnitud 1. Entonces, ahí está relacionado el valor. Y aquí estaría hecha la suma de A más B. Pero vamos a comprobar si sumando B más A da exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? En este caso sería I más 3i, ¿verdad? Porque primero va B y después va A. Después es menos I más 2j, ¿verdad? Primero va menos I, después va 2j. Y de último tengo menos 3k más 4k. El resultado, I más 3i, es 4i.
menos I más 2J es J. Y menos 3K más 4K es 1K. Por lo tanto, B más A y A más B son exactamente iguales. No importa el orden y existe la conmutatividad. Podemos decir que pertenece al grupo abeliano. Para vectores, la suma entre ellos. Muchas gracias.